Bienvenido a la continuación de estas reflexiones en torno al lanzamiento de la propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro y su ministra Carolina Corcho para reformar estructuralmente nuestro sistema de salud. Repito, como lo he mencionado antes, que todos, sin excepción, especialmente de quienes participamos hace 27 años o casi 30 años ya de la puesta en marcha, de la imaginación que se activó cuando veíamos hacia el futuro el sistema de salud. Todos los que en esa época participamos, una vez redactada la Ley 100, trabajados sus decretos reglamentarios para que pudiera comenzar a andar, estamos convencidos, así no hablemos entre nosotros, que el sistema necesita una transformación importante. Mi interés en estas reflexiones es agregar un elemento que me parece muy importante, por un lado, y por el otro, extraño que no lo señale el mismo gobierno del presidente Petro y su ministra, puesto que especialmente ella, que es médica, ha estado a lo largo de buena parte de este sistema de salud aglutinando, pertenece a gremios, a asociaciones que han hecho críticas muy, muy severas al sistema. Entonces, extraño que este elemento que he mencionado no lo incluyan porque, aun cuando para mí es vital, es elemental en toda reforma, en todo sistema de salud o en toda organización, y me refiero a la calidad del liderazgo. Mencioné la vez pasada que no me refiero a la calidad o al carisma de los líderes, ni a ese calor, ni a esa energía, ni esa aureola que los rodea. No me refiero a eso. No me refiero a esos líderes casi míticos que surgen de cuando en cuando en la historia. No. Me refiero, la vez pasada me refería al liderazgo político que afectó terriblemente los primeros días, los primeros meses, los primeros movimientos de este sistema de salud. Hoy quiero referirme a la calidad del liderazgo técnico. Es decir, la Ley 100, como toda ley, tiene unos estudios que la respaldan. Tiene además una exposición de motivos, como usted lo sabe, y si usted es abogado, conoce muy bien que uno puede leer esas exposiciones de motivos que son precisamente las razones por las cuales se justifica discutir en el Congreso de la República una ley, bien sea propuesta por el mismo Congreso o por el gobierno de la República, o sea, el Ejecutivo. Uno de los grandes asuntos, y todavía estamos en el segundo cromosoma de la Ley 100, una de las grandes transformaciones revolucionarias desde el punto de vista científico y técnico que respaldaban y daban un pie una raíz muy firme a lo que se iba a hacer, era la transformación, la conclusión grande de una nueva medida en epidemiología. Usted conoce muy bien, especialmente si es del área de la salud, que en epidemiología y por extensión en salud pública, en medicina, en las ciencias de la salud, medimos usualmente los enfermos y los muertos
por las enfermedades. Lo he mencionado brevemente en otra intervención. Aquí quiero ampliarlo porque es supremamente importante para mencionar la falla del liderazgo técnico. Un grupo muy importante de los que estaba a cargo de la reglamentación de la Ley 100 desde el año 93 y especialmente en el año 94, se dedicó a estudiar esa revolución en la epidemiología. Mire usted lo importante que es. Si un sistema de salud mide el número de enfermos de cualquiera de las entidades, padecimientos que aquejan a la humanidad, pues va a encontrar siempre un número variable de enfermos. Algunos de ellos mueren y eso es usualmente lo que hacíamos. Sin embargo, cuando se va a reformar un sistema de salud, y en este instante le pido que recuerde una de las frases que he mencionado mucho, y es que la salud es un activo productivo. La salud es silenciosa. La salud nosotros no somos conscientes de la salud mientras la tenemos. Caemos en la cuenta de la salud cuando la perdemos y al recuperarla la sobrevaloramos, incluso le damos un valor inmenso y luego después de unos días ya volvemos a nuestra rutina. Piense entonces que imagine cualquier enfermedad. Muchas personas que enferman no se recuperan del todo al nivel de salud que tenían antes de enfermar. Lo cual quiere decir que quedan con un nivel de discapacidad. Piense, por ejemplo, y nos hemos referido mucho a que un sistema de salud debe enfocarse a las poblaciones más pobres de un país. Piense usted en la cantidad de niños menores de 1 año que nacieron vivos, que son, como lo he mencionado antes, hijos de madres adolescentes y que además de ser vulnerables por la edad, lo son porque la mamá carece de educación. Piense en uno de esos niños que con mucha frecuencia tienen una infección gastrointestinal por algo que comen, por el agua que consumen, sufren en sus intestinos y en su estómago una infección que les produce diarrea. Un niño de 1 año se deshidrata muy rápidamente. Muchas veces la mamá, que es adolescente y no tiene educación, no reacciona rápido precisamente porque no conoce ni la gravedad de los síntomas que está observando, ni las consecuencias de lo que puede suceder si el niño no se cura. ¿Qué sucede? La mamá retrasa la ida al centro de salud nada más ni nada menos que por falta de educación que no recibió. La expulsaron del colegio cuando quedó embarazada, la sacaron de la casa cuando quedó embarazada. El niño se comienza a deshidratar y eventualmente algún vecino, alguna vecina ve a la mamá con la niña o el niño en su estado de diarrea y le dice: niña, por favor, esto es grave, corra al centro médico. Muchas veces el centro médico ni siquiera está en el mismo pueblo, en el mismo caserío donde está, tiene que desplazarse a otro sitio. Ese lapso de tiempo es supremamente grave. En un sistema de salud que es universal, esa mamá no solo tiene educación, sino que tiene el suero oral y ya sabe para qué es y lo tiene siempre en la casa. Continuemos con el drama de ese niño. Llega al hospital, está en su grado de deshidratación de gravedad, que lo tienen que hidratar rápidamente, no pueden hidratarlo de alguna manera. A veces es muy difícil tomar las venas de los niños para hidratarlo. El asunto es que no es extraño que el niño entre en un paro
por el nivel de deshidratación, el corazón entra en una falla cardíaca porque deja de recibir líquido para bombear, la sangre es líquido, puede entrar en un paro, eventualmente el niño es sacado del paro, como se dice en los hospitales, y se pasa a una habitación, se recupera y sale la mamá adolescente con su hijo nuevamente a su caserío. Tradicionalmente, y en el mundo exclusivo de la salud, se celebra el hecho de que ese niño no haya muerto. Efectivamente, tuvo un grado de deshidratación severo, tuvo un paro cardíaco, salió del paro, lo sacaron del paro por amor, por tecnología, por ciencia. Los profesionales de la salud del hospital lo sacaron del paro, va al hospital y sale la mamá con su hijo a su caserío. Resulta que en el paro cardíaco, el infarto que le dio al niño, él o ella quedaron con un déficit neuronal de su cerebro, porque durante el paro no le llegó la suficiente sangre al cerebro. Acuérdese que estamos hablando de la edad más vulnerable de todas, una edad en la que necesita nutrición completa, muy vulnerable, muy frágil en ese momento de la vida. Fíjense que la mortalidad infantil es un indicador que comparte la salud y la economía. Se estudia mucho esa época de la vida. ¿Qué sucede con el niño? Cuando empieza a crecer y puede ir a alguna escuela, los profesores notan que la niña o el niño que tuvo el paro no aprende a la misma velocidad de los demás niños. Tuvo un déficit de llegada de sangre al cerebro, un retraso mental leve puede ser como consecuencia de eso, pero como en la época del colegio es acelerada, todo se aprende muy rápido, pues el niño se va quedando, la niña se va quedando, y en vez de ser una persona que está aprendiendo para ser un ciudadano productivo en el futuro, recuerde, la salud es un activo productivo, simplemente se convierte en una persona dependiente. Ahora piense o imagine que la mamá está trabajando mientras él va al colegio y el niño lo devuelven porque no aprende, le diagnostican un retraso mental leve o moderado. La mamá tiene que renunciar al trabajo para cuidar a su hijo o a su hija con ese leve retraso mental. Entonces son ya dos males. Pierde el trabajo la mamá, deja de ser productiva, tiene que cuidar al niño y tienen que además llevarlo a unas terapias. ¿Quién se hace cargo de esas terapias si además ella no está trabajando? Esa discapacidad con la que quedó este niño o esta niña, o ese retraso mental, es el que se incluye en esa revolución de la epidemiología que he mencionado en esta reflexión. Y a eso es lo que se llama la carga de la enfermedad. Es el peso que ejerce una enfermedad, en este caso una gastroenteritis, en términos de mortalidad, en este caso el niño no murió, y de discapacidad. Si ese niño que tiene un año o esa niña iba a vivir 80 años, que es la expectativa de vida del país donde esa niña está, puede ser Colombia, pues quiere decir que puede vivir eventualmente 80 años, pero la calidad de vida no va a ser lo mismo. Entonces se le resta años de vida saludables a esa persona. Es decir, la calidad de vida ya es completamente distinta si hubiera tenido una atención inmediata cuando comenzó la diarrea. Luego, quiere decir que independientemente del tiempo que vaya a vivir, cada año de vida que le queda tiene una calidad disminuida, de muy pobre calidad, y en vez de ser un futuro ciudadano, va a ser una persona dependiente. Ese era el liderazgo técnico que requería la Ley 100 cuando comenzó, que hubiera habido un gran grupo de personas que hubieran impulsado la carga de la enfermedad hacia el futuro. No tenemos hoy en día la carga de la enfermedad en nuestra cultura del sistema de salud,
y no sé si usted conoce hoy en día ese sistema de la carga de la enfermedad. Continuaremos. Muchísimas gracias.